nombre es Ana Mieres, soy médico especialista en medicina emergencia. No sé si conozco a alguien acá, algunos sí. Bueno, bienvenidos a la tercera jornada de la Sociedad Uruguaya de Emergencia. La idea de esta sociedad obviamente es descentralizar el conocimiento y por eso la idea es ir uno a uno en los departamentos. Si logramos este año poder haber visitado todos los departamentos, vamos a tener va a ser un logro muy importante para todos nosotros. La temática de hoy es vinculada, obviamente, a lo que es la emergencia en sí y lo que es la asistencia en entornos hostiles, ¿tá? Entonces, empezando la primera presentación, voy a referirme a lo que es la asistencia en medios hostiles específicamente. Primero tenemos que definir lo que es un medio hostil, ¿tá? De la Real Academia Española, nosotros tenemos la definición de hostil que proviene del latín hostilitas, ahí lo tienen, que es hostilidad es la cualidad del hostil que indica una actitud provocativa y contraria, generalmente sin motivo alguno, hacia otro ser vivo. El concepto permite hacer referencia a una acción hostil y a la agresión armada específicamente. Entonces me imagino que están todos pensando en todas las situaciones en sus ámbitos de trabajo que han tenido hostilidad. No solamente esto habla de violencia en sí de un tercero, sino a la hora de la asistencia puntual. Entonces, ¿cuáles son las características de la asistencia sanitaria, médica, de emergencia en este tipo de ambientes? Lo que tenemos es que es una medicina de emergencia extrahospitalaria donde la asistencia no se va a llevar a cabo en un medio cómodo, no vamos a tener control total de todo lo que estamos haciendo, de todo nuestro entorno. Como es el lugar en un hospital inicialmente, o deseable que en un hospital sea un entorno controlado, sino que el que es más propenso a estar en entornos hostiles es el medio prehospitalario. Vamos a estar trabajando en lugares en donde es un siniestro, un accidente, donde hay estructuras en realidad que son provisionales para la asistencia. Nosotros podemos arribar con una ambulancia, podemos arribar con un auto, podemos estar nosotros presenciando el siniestro, o sea que en realidad no tenemos una estructura fija, prearmada y predefinida para asistencia en ese entorno específico. Es una medicina de adaptación a los diversos terrenos, a las diversas patologías, que tiene que disponer de técnicas sencillas, y esto es muy importante, en cuanto a material necesario de ejecución de las mismas, y que tiene que ser capaz de aplicarse de forma eficaz en condiciones adversas. No podemos pretender nosotros, en un entorno hostil, tener todas las facilidades que uno tiene de repente dentro de un hospital. Entonces tiene que saber improvisar primero, dentro de lo que son los protocolos, y también tiene que tener material liviano, cómodo y de fácil utilización para poder llevar a cabo todas las actuaciones sanitarias, y acá sí voy al plano que es médico y no médico, justamente para enfrentar esa situación. Es una medicina influida por imperativos extramédicos y que estará bajo las necesidades de protección del personal contra riesgos evolutivos, y eso es lo que siempre se trata de que todos nosotros tengamos bien claro, de que cuando nosotros estamos haciendo una asistencia principalmente prehospitalaria y no es exclusivamente prehospitalaria, tenemos que estar atentos a todos esos riesgos en los cuales nosotros nos enfrentamos. No solamente es controlar la seguridad cuando nosotros llegamos, sino controlar la seguridad cuando estamos asistiendo y cuando nos vamos a retirar. Entonces, por eso es el concepto de evolutivo. La gestión de la comunicación y el transporte será ajena a los servicios sanitarios, así como la decisión de la ubicación de las estructuras provisionales de asistencia. Todo es muy variable y por eso se necesita estar bien atento en las situaciones hostiles. Entonces uno pregunta, bueno, pero ¿todo esto es medicina militar? No, esta es la medicina que nosotros estamos habituados a hacer todos los días. ¿Ah? Cada uno en su entorno debe estar pensando en todas esas circunstancias en las cuales tuvo que cambiar su plan de acción. Y eso es trabajar en un entorno hostil. Hostil no es violencia, sino hostil es me saca de mi zona de confort. Entonces, los principios básicos para poder desarrollar una buena actuación sanitaria, médica, en un entorno hostil es la seguridad y la autoprotección como pilar fundamental para poder cumplir nuestro objetivo, que es poder asistir a nuestras víctimas, a aquellas personas que nosotros tenemos asignadas para asistencia, y nosotros cumplirlo en una forma adecuada sin transformarnos en segundas víctimas. Ese es el objetivo. Entonces, el principio básico de la seguridad en la actuación ante una emergencia es minimizar los efectos diferidos de la misma y controlar el desarrollo de las actividades asistenciales, manteniendo la seguridad de los intervinientes y de las víctimas. Y a medida que disminuye nuestra seguridad, tenemos que aumentar nuestro sentido de autoprotección. Primero, nosotros, ¿tá?
Siempre cuando uno está asistiendo y tiene esa percepción de miedo, tiene que pensar rápidamente a ver qué es lo que hay en el entorno que me está haciendo sentirme con peligro. Y tratar, obviamente, de controlar esa situación siguiendo con la asistencia, sin abandonar la asistencia. Es un arte y que todos que están acá, que en mayor o menor medida intervienen en la emergencia, en algún momento se enfrentaron y tuvieron que resolver esa situación. El despliegue en el terreno, o sea, el hecho de llegar a un domicilio, ir con la ambulancia hacia un siniestro de tránsito, por ejemplo, o un incendio, también puede ser, solo es precedido por un análisis rápido y pormenorizado de las circunstancias que concurren al mismo y la aplicación sistemática de las normas de autoprotección preestablecidas. Esto no es solo aplicar el protocolo de seguridad que existe, sino las normas de autoprotección implican los guantes, el tapaboca, antiparra, utilizar calzado adecuado para poder trabajar. Idealmente, si salimos de lo que es Uruguay, en otros lugares donde la figura del paramédico es fuerte y es el que trabaja en la emergencia prehospitalaria, no los médicos, tienen todo equipamiento personal específico, donde tienen rodilleras, por ejemplo, tienen un montón de protección extra que nosotros hoy en día no estamos acostumbrados. Sí tenemos acceso, pero no estamos acostumbrados porque pecamos de, bueno, se van a reír de nosotros, pero sí tienen lo que es autoprotección mucho más marcado que lo que nosotros hoy en día utilizamos. ¿Cuáles son las características de los intervinientes, o sea, de nosotros? En la seguridad y la autoprotección influyen importantemente las actitudes físico-psíquicas del interviniente. Y acá vamos a lo intrahospitalario y lo extrahospitalario. ¿Qué se necesita para poder responder a una situación de urgencia y de emergencia en un ambiente hostil? Se necesita un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque yo voy a tener cambios fisiológicos, voy a tener respuesta simpática frente a una situación de emergencia y lo que no es deseable que nosotros frente a una situación de emergencia hagamos un paro, ¿tá? Que ya ha pasado. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Buen estado de salud. Esto no quiere decir que todo el mundo, el que sea hipertenso, el que sea diabético no puede trabajar. Bueno, sí puede trabajar, pero tiene que saber que tiene que cuidarse, que tiene que tener determinada protección personal y que tiene que llevar determinado control estricto de su salud para poder responder en forma adecuada en una situación de emergencia. El desarrollo físico, no se pretende que acá salgan fisicoculturistas o gente que haga CrossFit, pero sí es deseable que nosotros estemos en un buen estado físico, ¿tá? Que podamos, no digo treparnos a un muro, pero digo pasar de repente una reja, pasar un muro bajo, poder hacer fuerza con la camilla, poder trabajar realmente en un equipo, haciendo fuerza, haciendo determinadas maniobras físicas, y para eso necesitamos estar con buen estado de salud y un buen estado físico. La edad es también, no vamos a poner un piso, pero uno llega a una edad de trabajo que uno desearía quedarse con los nietos. Entonces siempre tenemos que pensar que tenemos que arrancar a trabajar jóvenes y tratar de jubilarnos jóvenes, para poder estar lo menos desgastados a la hora de poder disfrutar de la familia, diríamos. Entonces, hay trabajos que sí son predominantemente para gente joven y con buen estado físico. Entonces, la idea es ir transitando por esos puestos de trabajo hasta llegar a la comodidad de la policlínica. ¿Para qué? ¿Para quién reservamos la policlínica? Para el más viejo, para el que está más cansado, para el que ya estuvo en la calle, que ya se embarró, ya sufrió de la lluvia, ya tuvo que levantar camillas, ya se tuvo que meter abajo de los autos. Bueno, para eso es la policlínica, la tranquilidad de ver cosas que normalmente no lo sacan de su zona de confort. Después, lo que es la actitud emocional estable. El trabajo en la emergencia genera muchísimo estrés. Hay grupos que ya están trabajando con el estrés postraumático, con el debriefing, con el defusing. Tenemos que tratar de fomentar en que en nuestros lugares de trabajo existan esos grupos multidisciplinarios que logren captarnos a nosotros o a nuestros pares cuando estamos en una situación o enfrentamos una situación de crisis, para evitar el estrés postraumático y poder nosotros seguir en estado de salud. La adaptabilidad psicológica también, tenemos que tener esa capacidad o tratar de desarrollar esa capacidad de poder enfrentar distintas situaciones con distintos intervinientes y mantener, obviamente, un nivel, diríamos, psicológico adecuado como para poder responder en forma adecuada.
La capacidad de iniciativa es fundamental, y si estamos hablando de un entorno hostil cambiante, tenemos que poder salir de nuestro paradigma y tenemos que poder salir de ese casillero de esto es lo que yo tengo que hacer para poder improvisar y resolver la situación. No menos importante, la capacidad de trabajo en equipo. No es uno que se queda dando órdenes y el resto trabaja, sino que tiene que haber un trabajo en equipo, conjunto. Siempre tiene que haber un líder, que no siempre tiene que ser el médico, no siempre puede ser el enfermero. El liderazgo, hay un liderazgo que puede ser innato y perfectamente el que puede tomar y liderar una situación asistencial en un entorno hostil puede ser o el médico, o el enfermero, o el chofer, o inclusive un policía, o inclusive un militar, pero tiene que haber un equipo de trabajo. Y después lo que es la moderación de los hábitos personales, y esto va dentro de lo que es nuestra vida personal, fuera de lo que es el entorno sanitario, tener nosotros ese tiempo de descanso. Hábitos saludables es tener tiempo para estar con la familia, tener tiempo para poder hacer deporte y salir, o por lo menos en algún momento desenchufarnos de lo asistencial. Eso va enrabado de lograr tener un buen estado de salud, lograr tener una actitud emocional estable y lograr tener una adaptabilidad psicológica. ¿Qué entrenamiento necesitamos entonces? Hay un montón de opciones de cursos con certificación internacional, hay muchos. El que prepara mejor para la situación de asistencial en entornos hostiles es un curso que no se ofrece en Uruguay, que se llama Tactical Combat Casualty Care, que es el TCC4. Si bien las guías se pueden bajar, es un curso que dura aproximadamente una semana, que lo que hace es genera entornos hostiles controlados en donde el personal médico y no médico tiene que resolver la situación. ¿Por qué les traigo este curso? Porque este curso hay gente en Uruguay que lo ha hecho y eso ayuda mucho cuando estamos trabajando en la calle, principalmente, y en las situaciones en donde los hospitales se ven desbordados, cuando hay un aumento desmedido de pacientes traumatizados que uno tiene que, en definitiva, terminar improvisando dentro del hospital. Después hay cursos como el International Disaster Life Support, tampoco está disponible en Uruguay, pero hay gente que ha tenido la oportunidad de salir a hacer esos cursos. También, justamente, la idea es toda esta gente que sale a hacer cursos, que no se ofrecen en Uruguay, después vuelca sus conocimientos acá y es así como nos enriquecemos todos. Y después la ANAEM tiene un montón de cursos. El que sí tenemos disponible es el PHTLS, que lo tenemos disponible en 2 centros en Uruguay, lo cual es bueno, y eso sí nos sirve por lo menos para prepararnos en el trauma, y también toca la temática de asistencia en entorno hostil. Muy básico, pero lo toca, que eso también nos ayuda. ¿Qué tenemos en cuanto a medios hostiles acá en Uruguay? Nosotros tenemos que pensar primero en el entorno, si es un entorno urbano, suburbano, si es un entorno rural, si es una situación intradomiciliaria, si es intrahospitalaria, si es en el trayecto en donde vamos hacia una asistencia. ¿En qué momentos tenemos que pensar se nos presentan esas dificultades que nos hacen que nuestra asistencia pase a ser una asistencia sanitaria en un entorno hostil? Después tenemos obviamente la situación climática. Es hostil trabajar en lluvia. Es hostil trabajar un día de invierno con mucho frío. Es hostil también trabajar a rayo de sol. El sitio de asistencia, como les decía, hospitalario o prehospitalario, difiere muchísimo también en qué apoyos y qué ayudas vamos a tener. Si yo estoy adentro de un hospital, tengo mucho más apoyo y ayudas que puedo tener rápidamente y que puedo después conseguir diferentes en el entorno prehospitalario y más si estoy en ruta, donde mis apoyos van a demorar. Después, obviamente, tenemos que pensar en medio hostil el paciente agresivo, el paciente bajo el consumo de drogas o alcohol, el paciente con la excitación psicomotriz. Ese paciente pasa a ser un paciente hostil para nosotros. Y eso es un manejo que tiene que ser muy cuidadoso porque el que nosotros tenemos que controlar no es el entorno, sino es el paciente. Después tenemos obviamente los familiares. Las situaciones de estrés, de emergencia en determinados pacientes generan situaciones en donde se puede descontrolar la familia y pasa a ser los familiares quienes nos generan a nosotros un entorno hostil. Entonces tenemos que saber que tenemos que controlar a la familia, tenemos que ver
de qué forma, con qué herramientas vamos a contar y cómo vamos a resolver esa situación. Porque tengo que asistir al paciente, pero tengo que controlar mi escenario. Obviamente que después tenemos, principalmente en los siniestros de tránsito, los terceros y los observadores, el opinólogo, el que quiere colaborar y mete la cuchara y nos transforma a nosotros en un ambiente que estaba controlado, que estamos trabajando, en un lugar en donde pasamos a tener dos problemas, el paciente y el entorno. Entonces, la táctica en lo que es los familiares, terceros observadores, es hacerlos partícipes y darles tarea. En todos los cursos nos dicen que tenemos que hacer eso y a veces logramos poner de nuestro lado a alguno que está, entre comillas, molestando con exceso de voluntad. Y después no menor, ¿a quién no le ha pasado ir a un domicilio a asistir y tenemos los perros, los gatos y bueno, infinidad de mascotas? Yo he visto hasta yacarés dentro de las casas, que uno cuando está asistiendo en realidad está más nervioso por el animal que está en la vuelta que por el paciente. Entonces eso es un entorno que se puede transformar en hostil. El paciente, cuando nosotros lo estamos asistiendo, las mascotas no tienen la percepción de hay un médico asistiendo, sino que pueden pensar de que estamos agrediendo a su dueño, entonces nos pueden lastimar. Y eso es una situación que uno tiene que manejarla con mucho tacto en las casas de las personas, porque a veces no es bienvenido cuando le decimos ate al perro. ¿Puede sacar el gato de la cama? ¿Puede alejar el bicho? Entonces, en realidad lo que hay que tratar de es, con mucha asertividad, explicándole por qué le estamos pidiendo que aleje a las mascotas, explicándole eso, de repente logramos controlar un entorno que se puede transformar en hostil. Y después, ni que hablar el compañero de trabajo. Nosotros, creo que todos acá estamos habituados a trabajar con gente que nos llevamos bien, que está todo ok, pero a veces a algunos se le vuela la peluca o a nosotros mismos, y transformamos un entorno de ambiente laboral cómodo en un momento de hostilidad entre compañeros de trabajo. Y eso es lo que primero tenemos que evitar. Trabajando siendo asertivos, siendo compañeros y trabajando en equipo, nosotros podemos trabajar en armonía y lograr justamente un buen equipo de trabajo. Que en definitiva, si nosotros logramos un buen equipo de trabajo, vamos a lograr los mejores resultados para el paciente o en sí lo que es para la situación que se nos plantea. Entonces, principalmente acá, para lograr todo esto, y cuando estamos en un entorno hostil, tenemos que pensar en la autoprotección. Primero nos protegemos nosotros, ¿tá? No solamente los elementos de bioseguridad, sino tengo que lograr estar en un lugar seguro para poder actuar. ¿Qué entrenamiento tenemos disponible en Uruguay? Esto no es que sea propaganda, sino que en realidad se están buscando los medios para nosotros, si bien los costos de traer cursos internacionales son carísimos, porque hay que pagar justamente franquicias y hay que pagar libros, entonces es impensable a veces ofrecer cursos para uruguayos por los precios que tendrían para poder hacerlo. Entonces, buscando el híbrido, lo más parecido a poder responder a una situación de urgencia o emergencia, hay una UDA, que es la UDA de Medicina Operacional, una unidad docente asistencial en el entorno de ACE, que funciona en sanidad militar, que lo que ofrece es cursos para todos los uruguayos que intervienen en los servicios de emergencia, de urgencia, y todos los intervinientes o primeros respondedores, que lo que tiene son varios cursos, pero entre los que tiene desarrollados es el SBBT, que es el soporte vital básico táctico, que está pensado para estudiantes de medicina y enfermería y enfermeros específicamente, que lo que da es un curso, creo que son, si no me equivoco, son 2 semanas, en donde toca los temas de emergencia, pero hace foco en lo que es la autoprotección y la respuesta ante desastres. Y después el otro curso es el MOSTI, Medicina Operacional en Situaciones Tácticas y Desastres, que está pensado para médicos, para internos y para licenciados en enfermería, que lo que hace es, en realidad, profundiza un poco más en la temática, justamente, y lo que hace es tratar de preparar a la gente para la asistencia a situaciones de desastre y las situaciones de múltiples víctimas. Es lo más parecido a el curso TCCC4, pero estamos hablando de versión uruguaya, chiquito, con un presupuesto acotado de nuestra realidad, pero lo que trata es de despertar en nosotros el interés y la iniciativa de poder formarnos para poder responder en forma adecuada ante un desastre.
¿Qué capacitación? Nosotros tenemos que ver, bueno, donde nosotros trabajamos es qué capacitación nos ofrecen nuestros empleadores. ¿Qué oferta tengo de cursos? Hay capacitación interna, seguramente en todos los lugares en donde ustedes se desarrollan hay capacitación interna, cursos desarrollados por las distintas hospitales, empresas de medicina prehospitalaria, las mutualistas. Bueno, tenemos que hacer cursos, hay que formarse. Los cursos de capacitación interna de los distintos lugares en donde trabajamos no los tenemos que desmerecer porque no tengan acreditación internacional. Son hechos por nosotros, para nosotros, justamente pensando en nuestra realidad. Entonces no hay que menospreciarlo, sino que si nos ofrecen un curso nuestra empresa o el hospital en donde nosotros trabajamos, hacerlo. ¿Ah? Después obviamente que capacitación acreditada en la escuela de graduados, genial, porque en algún momento va a aparecer la recertificación de los cursos, entonces es muy importante mantenerse formado y si además no dan créditos, excelente. Muchos de los cursos que dan las empresas y que dan los distintos mutualistas o centros asistenciales están acreditados por la escuela de graduados. Así que sumamos dos cosas positivas. Después hay capacitación con certificación internacional, hay que ver los centros que hay centros grandes de capacitación que ofrecen los cursos. Lo que es importante es cuando nosotros seleccionemos el curso, estar seguro de que el curso realmente está acreditado internacionalmente. Que nos den los libros originales o que nos den el ebook, que cumplan el currículum, porque nosotros somos todos uruguayos y a veces tenemos alguno que se sale un poco de las normas, ¿tá? Pero tratemos obviamente de buscar la mejor capacitación para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta entonces que uno sería ¿cuál es el mejor? En realidad no hay uno mejor, no hay que el curso internacional es mejor que el nacional, sino que lo que tenemos que buscar es que el personal sanitario capacitado y calificado, obviamente que se va a desempeñar en forma más eficiente ante situaciones rutinarias y en caso de situaciones hostiles, va a ser capaz de resolver el problema con mejor resultado si nos capacitamos. No todo es basado en la experiencia. Nosotros tenemos que meter información adentro de nuestra cabeza para que con nuestra experiencia podamos cada vez responder mejor. ¿Ah? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, muchas gracias. La segunda hora llega el relator Liliana, va a demorar un poquito porque está importante para vamos a adelantar la necesidad de que el protocolo de seguridad. En sí lo que es el protocolo, para ser sincero, al micrófono. En sí lo del protocolo de seguridad, para ser sinceros, en este tiempo se intentó buscar información por todos lados, dado el cambio de gobierno y cosas, hay cosas que no se pudieron. Entonces se intentó hacer un protocolo a la medida de lo que trabajamos en intra y prehospitalario. Los que están actualmente son el COMSEPAE y algunas emergencias móviles tienen cierto protocolo, pero no es igualitario para todos. Incluso el interior tiene ciertos protocolos también, que en realidad para unificar lo que realmente todos tendríamos que hacer, no hay. Entonces, acá se intenta más o menos emparejar algo para que todos nos quede claro cómo podemos influir en los protocolos verdaderos, ¿verdad? En realidad, el protocolo en caso de ambientes inseguros se debe hacer un caso de asistencia en un ambiente posiblemente inseguro. Hoy en día se cataloga como barrios de zonas rojas. Para nosotros, los que trabajamos en la calle, no existe zona roja. Es la calle la zona roja. ¿Tá? Y para los que trabajamos en emergencia, la emergencia es una zona roja. ¿Tá? Porque ahí tenemos, como decía la doctora, muchas cosas hostiles. El paciente, el familiar, los compañeros, el ambiente en sí puede ser hostil. O sea que para nosotros los emergencistas, zona roja es todo. Por eso tenemos que estar previstos a ver cómo nos manejamos en esa zona roja. Por más que sea nuestro confort, también pasa a ser una zona roja en ciertos momentos en los que trabajamos directamente en las emergencias, pre o intrahospitalaria. Objetivos específicos. Realizar la coordinación previendo posible existencia en un ambiente inseguro. O sea, nosotros cuando entramos a trabajar, lo primero que tenemos que ver es el ambiente, cómo está.
capaz que la noche estuvo complicada y nosotros llegamos justo al momento complicado. O capaz que estuvo tranquila y a nosotros se nos complica en el turno cuando entramos. Eso es ver el ambiente. Nos tenemos que acostumbrar nosotros a, cuando entramos a trabajar, ver el ambiente. Ninguno casi lo hace. ¿No? Ese sería entrar, revisar, mirar, está tranquilo, yo me quedo tranquilo, veo los pacientes, me voy a tomar mate o café, lo que sea, pero lo primero que tenemos que aprender nosotros es que cuando entramos a una emergencia es el ambiente. Porque si nosotros entramos a ver el paciente y hay uno gritando y cosas o peleándose, no me importa, no, sí me importa. Porque ese paciente o ese acompañante, al yo pasar, me puede agredir. Y yo vine tranquilo de casa, descansado, o del otro trabajo vine súper tranquilo, o vine del otro trabajo alterado, y yo me altero. Ahí ya nos saca de nuestra zona de confort. ¿Ah? La medida de seguridad es todo sobre el equipo asistencial y los objetivos que tenemos que tener nosotros. ¿Qué es lo que hay en la puerta de emergencia? Por ejemplo, ¿tá? Tengo seguridad, tengo policía, tengo nurse, tengo médico, tengo enfermeros. ¿Ah? Eso es un ambiente que nosotros tenemos que, ya cuando entrar, ver lo que hay. Si me faltan policía y entro y está hostil, me falta ayuda. O hay cosas que yo no puedo hacer. O sea, yo no puedo ir a agarrar a un paciente del cogote. ¿Ah? O sea, hablando pronto y claro, perdonen que sea medio bruto, pero digo, es así. O sea, yo vengo de un ambiente tranquilo y paso a un ambiente hostil. Yo tengo que ver qué es ese ambiente y qué es lo que me falta y qué es lo que yo tengo que solicitar como trabajador a mi empleador, que haya cuando yo entro a trabajar. Depende de mi seguridad también. Acá ya paso directamente a lo que se llama prehospitalario. Sería que cuando los que trabajamos en emergencias móviles nos pasan un llamado. ¿Tá? Miramos el celular, una casa, un paciente, papá, lo que sea, vamos al llamado. Nosotros ya tenemos que ir sabiendo, primero, con los datos que nos pasan, ¿tá? ¿Qué es lo posiblemente que nos puede pasar con ese paciente? Por ejemplo, un EPOC, ya sabemos que va a llevar oxígeno, posiblemente prednisona o posiblemente algún otro tipo de medicación. Tu cabeza ya trabaja en eso y vas coordinando con tu equipo médico. ¿Ah? Esa es la más fácil. En un paro, clave 1, paro. Vos ya vas coordinando con tu equipo qué es lo que van haciendo. Pero a su vez, si en ese momento te dicen zona roja, ya son dos problemas. ¿Ah? Uno es el paro, que quiera o no quiera nos estresa, sea la edad que sea, y si cuanto más joven más nos estresa cuando vamos en el camino, es así. Y dos, la zona supuestamente roja. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir pensando qué vamos a hacer en el paro, pero a su vez nuestro subconsciente nos dice, zona roja, loco, qué complicado esto, qué va a pasar, qué no va a pasar. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que aprenderlo y no lo hacemos. ¿Tá? Nosotros nos preocupamos por el paro, pero no nos preocupamos por nuestra seguridad. A veces es más importante nosotros, perdonen que lo diga, pero es así, que salvar una vida en un ambiente hostil. ¿Ah? Eso es lo primordial, que tenemos que ir pensando nosotros en dos cosas, en el paro y en la zona roja. Que podés llegar y no puede pasar nada. O podés llegar y tenés 20 personas insultándote de arriba abajo, porque demoraste 3 minutos. 3 minutos. Ni te digo si demoraste 15, 20. ¿Ah? ¿En qué momento tenemos que estar nosotros atentos a las agresiones físicas? Cosa que ninguno de nosotros lo hacemos y lo hemos visto en varios compañeros, incluso yo. Cuando llegamos a un ambiente hostil, lo que llegamos es ir y llegar derecho al paciente. Los tres, ya supuestamente coordinado lo que íbamos a hacer cada uno, ¿no? Pero en ese momento no pensamos en el ambiente hostil y en la forma de que podría empeorar y cómo podemos escapar.
Ese es lo otro. Cuando nosotros entramos a la casa, está en el cuarto, sí, pero vamos al cuarto, tiramos al piso, empezamos a hacer masaje, y el ambiente hostil atrás. Si te cierran la puerta, ¿cómo salís? Ha pasado. Realmente ha pasado. Te cierran la puerta y terminás en las tropadas. Es así. Entonces, lo que tenemos que aprender y meternos en la cabeza es situación del paciente, situación del entorno y el lugar donde está. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando vamos a una zona que es hostil, que ya entramos y los familiares los están insultando, porque demoramos 3 minutos, es agarrar al paciente, llevarlo a una zona segura. O sea, zona segura es, tengo la puerta más cerca. Y empezar a trabajar. En lo que sea, en ese momento. Ahora estoy hablando de un paro que es lo más complicado que a veces nos pasa. Llevarlo a una zona segura. O sea que uno de los 3 ya tiene que entrar viendo cómo salgo. ¿Cómo salimos de acá? O sea, uno ya tiene que entrar. Mientras 2 van viendo el paciente, el otro va mirando el entorno y viendo, bueno, por acá hay yo qué sé, vidrio, acá hay una mesa, acá hay esto, acá hay lo otro. Aparte de su trabajo, tiene que hacer eso. Eso es una forma de proteger al equipo. Eso es un ambiente hostil en domicilio. Ambientes hostiles en la calle. Hay miles. Accidentes, caídas en la vía pública. Como decía la doctora, está la gente que mira, la gente que opina, que eso nos pone nerviosos y nos pone tensos a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber controlar la situación en el sentido de que estoy trabajando, pero no le doy corte al de afuera. Que no lo hacemos, le damos corte al de afuera. Nuestros oídos están pegados a lo que dice la gente. Y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el paciente. Puramente y exclusivamente el paciente, no el entorno. Si vemos que está muy complicado y alguno quiere ayudar, como decía la doctora, bueno, lo arrimamos a que intenta ayudar en alguna cosita, o sea, alcanzarme ese fresquito, aunque no lo vayas a usar. O alcanzarme, no sé, ese pedazo de papel. Pero tenemos que acostumbrarnos a eso. Cuando vamos al ambiente, nosotros primero y nosotros nuestro trabajo. Nosotros con la cabeza como fuera el caballo, así al paciente. Uno se tiene que preocupar por el entorno, en el sentido de preocuparse por el entorno, bueno, estar atento de que este puede estar agresivo, aquel me está insultando, este está a punto así de meterse. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Dentro de la emergencia. Uno pega un grito y viene el médico, el enfermero, la nurse, hasta a veces hasta el auxiliar de servicio. ¿Está? Pero, si yo estoy en una emergencia, estoy en un box, tengo un paciente y al lado del acompañante está bravo, realmente. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar calmar la situación. ¿No? Hablar despacio, tranquilo, pausado, por más que estemos enojados, porque ha pasado y me ha pasado a mí, por más que estén furiosos, me lo quiero comer en 2 panes, bajar la pelota. Sí, caballero, discúlpeme, señora, sí, tranquilo. E intentar de a poco no descuidar al paciente, pero sí alejar de la situación. No ir contra el acompañante. ¿Ah? Es empezar a calmarnos. Por más que nos demos media vuelta, ¿tá? Y entremos a insultar, o vayamos y le peguemos una piña a la pared porque estamos re enojados, pero tenemos que hacer eso. Primero nosotros, después el resto. Para nosotros lo que existe es el paciente, el acompañante no me interesa. El acompañante es importante para los médicos cuando la medicación, el diagnóstico, todo para ellos. Pero para nosotros, enfermeros, lo importante es el paciente. Lo primordial es el paciente. El entorno no nos interesa. Hay muchos factores a veces que la gente te dice, ay, el abuelo no quiero que se me muera. Pero el abuelo se te está muriendo, ¿qué crees que haga? A veces, no, porque el abuelo no te firmó los papeles de la ¿cómo es ¿cómo se dice?
de consentimiento o los papeles de la casa. No me importa eso a mí. A mí me interesa el paciente en ese momento. Si te firmó o no te firmó los papeles, si se muere o no se muere, yo hice todo para que el paciente no se muriera. Pero el tema es que yo no sé, que yo no me vuelva hostil. Lo primordial es que yo no me mueva hostil en mi trabajo. ¿Ah? Ahora lo que vamos a hacer es los protocolos que se siguen con la definición de peligro. Hay varios tipos de peligro que son los químicos, meteorológicos y los de ambientales. O sea, ambiental digo en el ambiente pre-hospitalario e intrahospitalario, dentro de nuestro trabajo. Bueno, los físicos ya sabemos, son... Este lo puse de chiste, que nos gustaría una ambulancia así a nosotros. Los hostiles serían agresión al móvil o agresión a nosotros mismos. Ha pasado que han agredido móvil que yo he estado, y ha pasado que han agredido la emergencia del Hospital Pasteur. Y yo he estado. Y si no salíamos nos comían en 2 panes. ¿Ah? Y en ese momento había policías, pero eran 2. Y éramos 4 enfermeros. O sea, metimos pecho, pero hubo un momento que soy yo, los pacientes de atrás que tengo, o la gente de afuera que vino al mal lío. Entonces, en ese momento lo que hicimos fue replegar, cubrirnos nosotros y cubrir los pacientes nuestros. No te queda otra. No vas a ir al frente. No vas a ir a pelear. No vas a ir a discutir, no vas a ir a proteger si te rompen un monitor. No. Protejo al paciente. Eso es el hostil. Después tenemos los protocolos químicos, que acá es donde específicamente ya entra la policía, los bomberos y los rescatistas. A veces entra el ejército, según el tipo de derrame que haya. Eso ya es exclusivamente de ellos, que ellos son los únicos que nos pueden autorizar a entrar. No vamos nosotros de guapo y entramos. Fue lo que pasó hace un tiempo con el derrame en el puerto, ¿cómo fue? De amoníaco. ¿Está? Escape de amoníaco. Entraron los bomberos, 2 bomberos se desmayaron. Entró una móvil y la móvil quedó ahí. Quedaron los 3 noqueados ahí. ¿Por qué? No hubo protocolo de seguridad. Entonces existen los protocolos de seguridad para derrames químicos, meteorológicos, lo que sea, ya existe. La gran mayoría tenemos que saber. En esos tipos lo que mandan son ejército, policía, bomberos. Nosotros estamos cuando ellos nos autorizan, si no, no entramos. Y algo que quede claro, porque ha pasado que en ciertas zonas, por ejemplo, está mi madre, está mi hijo, y yo soy el trabajador de la salud y quiero entrar a salvarlos. Pero si ellos no me dejan, no puedo. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que mentalizar nosotros. Nosotros somos personal de la salud para salvar vidas. A veces tenemos que elegir, lamentablemente. ¿Ah? Pero los que mandan en protocolos de accidentes físicos, accidentes químicos o meteorológicos, son ellos. Los que nos autorizan a entrar. Si no podemos entrar, no podemos entrar. Porque ahí ya estamos regando nuestra propia vida en vez de la vida del familiar. En lo meteorológico lo mismo. Y ahora voy directamente a lo que es la móvil. Cuando alguien llama, el responsable es el coordinador de pasar el llamado. Y el coordinador es el que ve la zona, el lugar y el ambiente. Al escuchar el teléfono o cuando el despachante le pasa al coordinador, ahí ya se ve el estado hostil que puede haber del otro lado. Entonces, responsabilidad del coordinador avisarte a vos y avisar y solicitar la ayuda correspondiente, sea bomberos, sea policía, lo que sea. Es trabajo del coordinador. En muchos trabajos, hoy en día, en muchas emergencias tienen ya su protocolo distinto, que no es el mismo para todos igual. Y ha pasado que a veces los coordinadores te mandan y te dicen, es un clave 2, anda tranquilo, no pasa nada. Pero ese clave 2 en la marcha termina en clave 1.
o termina en clave 4. Porque vuelve a llamar y, no fue nada. Bueno, estás que vuelve. Sí, pues yo ya voy en cierta clave. Mi cabeza ya va pensando lo que dije hoy anteriormente. Lo que tengo que hacer y el lugar hostil. Nosotros tenemos que estar enterados. Eso es en la emergencia, cuando entramos en la emergencia a trabajar o viene un paciente. ¿Qué es lo que hay alrededor del paciente? Viene una ambulancia, viene un fenómeno, yo lo bajo. Pero atrás de la ambulancia vienen 10 amigos más. Eso ya pasa a ser hostil para nosotros. Porque se van a querer meter, van a querer hacer algo y somos nosotros que estamos trabajando. Entonces nosotros tenemos que mentalizarnos que para nosotros todo es ambiente hostil. Todo es hostil. Por más que estemos tranquilos, es todo ambiente hostil. O sea, no es que pasemos todo el día ahí nerviosos. No. Pero acostumbrarnos a eso, a que vayamos a un domicilio o a nuestro propio lugar de trabajo, estar atento a lo hostil cuando surge. Cuando no surge, bien, yo soy el primero en ir y sentarme a tomar mate. Pero eso lo debemos acostumbrar, que no nos acostumbramos si no lo sabemos hacer. Ninguno lo hace. Ninguno lo hacemos, mejor dicho. Buen día para todos. Buen día para todos. Está bueno ver caras conocidas. Esto que pasó acá, ¿qué podría decirse que fue? Se modificó el entorno, ¿no? Cambió la escena. Es una tontería en realidad, pero es lo que de cierta forma los dos compañeros querían transmitir, de que tanto en la calle como en un lugar físico cerrado, el entorno puede cambiar en cualquier momento. Se cayó la bandera, nos pueden agredir, puede pasar cualquier cosa. Como a Ana nadie le hizo preguntas, yo le voy a hacer preguntas a ustedes. ¿Acá hay bomberos presentes? ¿Bomberos? ¿No? ¿Policía? Fuiste policía, bien. Ahí va. ¿Alguien más que tenga que ver con la salud? ¿Enfermeros? ¿Licenciados? Ya conozco algunos. ¿Médicos? Bárbaro. ¿Quién piensan ustedes que si van a un evento, un siniestro, por ejemplo, es el que tiene la potestad sobre lo que hacer en el momento que están ahí? O sea, hoy hablamos de protocolos. Si van a un lugar, ¿ustedes dejan su seguridad en manos de alguien que no está en el lugar? ¿O ustedes van a leer lo que está pasando ahí y van a actuar sobre eso? ¿Qué les parece que sería lo más adecuado? Perdón, ¿cómo me decís? Bárbaro. Sí, la zona segura y demás, exacto. Y si la zona se modifica, el personal de bomberos lo va a comunicar. En el caso de que no hubiera bomberos, ¿quién sería la figura encargada? Es el equipo asistencial, la ambulancia, en este caso que yo pongo el ejemplo. Quedaría en manos del equipo, ¿no? Pero a lo que voy con eso es de que a nosotros nos despachan un llamado, lo llevo a lo que hago yo en el día a día, como hay algunos compañeros que lo hacen acá también. A lo que voy es a estar atentos, que es lo que insistimos, a leer lo que está pasando, a darnos cuenta. La situación que comentaba Ariel hoy de la pérdida de amoníaco en el puerto, cuando llega el móvil, era un móvil de una empresa privada, una de las 3 que están dentro de la cámara, no voy a decir más nada, era un equipo de 3. El chofer fue el único que no quiso entrar. Acató la orden y entraron. Terminaron los 3 en el banco de seguros, intoxicados. Hoy cuando Ana decía que es un equipo, lo que tiene que quedar claro, que acá vemos diferentes actores, es que desde el lugar que ocupamos, sin querer ser más, ni menos, ni ser protagonista, podemos quizás tener una lectura que el compañero no se dio cuenta. Que era también lo que hablaba Ariel hoy, un poco de entrar y centrarse en el paciente.
No hay que, como te enseñan en muchos cursos, no tener visión de tubo. O sea, hay que ver lo que hay al lado, hay que ver lo que tenemos y que a veces se modifica. Y la modificación puede no ser nada o bueno, o puede ser mucho, ¿no? Básicamente. ¿Querés ir pasando ahí, Ariel? Zona de seguridad. Esto es algo también de lo, más allá de que lo armamos, era un poquito de interactuar. En Montevideo al menos se da mucho el tema de que ha habido ataques a móviles asistenciales, como también me imagino que pasará en el interior, ¿no? Pero por un tema de densidad poblacional es mucho mayor en Montevideo. El móvil se mantendrá en la zona de seguridad hasta que el coordinador confirme la presencia del equipo policial o de bomberos en la escena. O sea que ahí en parte se está hablando de que quizás el móvil llegue primero, ¿no? Y ahí es muchas veces donde el equipo es el que se da cuenta de que tiene que tener ciertos recaudos. O sea, si me estás diciendo que hay un posible peligro, no me voy a parar en la esquina del domicilio a esperar que llegue el 911, ¿no? Capaz que alguno lo escuche y diga, qué tonto. Pasa, sucede. Si vas de noche y con luces, sos visible de más lejos. Si vas con la sirena hasta la esquina, te escucharon. Son cosas que uno después aprende con los años y generalmente por malas experiencias. O compañeros con canas que por suerte lo transmiten y uno aprende. Pero es eso. Es el no dejar completamente en manos de un tercero la seguridad de uno mismo. Y no es que el otro no tenga la capacidad, el otro no está viendo lo que está sucediendo en el lugar. Y eso era un poco lo que hacíamos hincapié desde nuestro lugar, de que cada uno asuma el rol que tiene y que sienta y entienda de que es fundamental en lo que hace y en lo que está valorando también. No es solo el médico tirarle el fardo, o sea, cada uno desde su lugar puede aportar en forma respetuosa, siendo más o menos compañero, pero nunca nadie se va a tomar a mal si uno hace un aporte que va de la mano con la seguridad del equipo, ¿no? Ya sea de 2 o de 3, nadie se lo va a tomar a mal. Y otra de las cosas que puede suceder es que cuando se llama, se pide la asistencia, el entorno cambió y la persona que recibió el llamado eso no lo sabe. Lo vamos a descubrir nosotros, para bien o para mal. Y ahí muchas veces hay que tomar decisiones, como decía Ana hoy, ya sea en cuanto a la seguridad del equipo y la vida del paciente. No vamos a poder ponernos a hacerle un electro en el lugar. Si hay disparos de arma de fuego, como ocurrió en un baile en Montevideo, el subirte a una ambulancia que la chapa tiene 5 milímetros no te va a proteger de una bala, y fue lo que pasó. La bala se subió a la ambulancia. Por suerte no tocó a ningún compañero. El ambiente cambia, o sea, cuando la agresión viene muchas veces no la vemos ni siquiera. Cuando uno se da cuenta ya está. Y yo lo veo en lo mío que es la calle, pero en el hospital también pasa, le pasa porque uno habla con sus compañeros y ahí generalmente la agresión es física. Y si tú vas a buscar el 222 o lo que sea, ya es tarde. O sea, es estar leyendo eso. Uno se da cuenta. Yo no digo que los años sea lo único que le da experiencia a una persona, pero uno empieza a sentir como una vibra que cambia, uno ve que está cambiando la situación. Y les veo las caras cuando lo digo y me doy cuenta que alguna vez lo vivieron. Más allá de lo que haga cada uno en su día a día, ¿no? Me parece que es un poquito eso. En el caso de que alguno de los involucrados perciban que la zona no es segura, de común acuerdo se retiran de la misma, comunicando de inmediato a sus respectivos coordinadores de la situación. El gran tema, que en Uruguay la palabra protocolo la conocemos, pero no es algo que el uruguayo utilice muy a menudo. Y lo digo con propiedad y en diferentes ámbitos. No, ¿ustedes conocen algún protocolo de seguridad con nombre? ¿Conoce alguien algún protocolo que haya? ¿No? El único protocolo que hay en Montevideo, al menos, yo no sé si es a nivel nacional o no, es el Código Violeta. El Código Violeta es un poquito de lo que se armó con Ariel, en común acuerdo con la Cámara de Emergencias, la FUS, la Federación de la Salud, CASMU, 1727 y algún actor más.
Y bueno, lo que quisieron intentar hacer es un compendio de normas, de medidas para preservar la salud del equipo asistencial y del paciente también, ¿no? Que no tenemos que olvidar que estamos brindando una asistencia. La idea que tiene la SUBE a futuro, quizás, y no muy lejos, es comenzar a participar con diferentes actores, como la policía, como bomberos. Por eso preguntaba hoy, porque me hubiese gustado hacerle preguntas en vivo, y armar algo que se pueda aplicar a Uruguay. Y no digo solo a Montevideo, porque siempre se centraliza todo en la capital y hay 18 departamentos más, ¿no? Que es necesario. ¿Tenemos a pasar la otra? Bueno, capaz que me adelanté un poco con lo que empecé a relatar hoy, porque hice de cuenta que estaba llegando al llamado. Llegar al lugar del llamado será responsabilidad del equipo asistencial y de la policía o bomberos mantener en todo momento las medidas de seguridad para una asistencia segura y acorde al momento. Observar el perímetro, mantener siempre contacto visual entre todos por posibles señales de peligro. Muchas veces es fácil leerlo ahí y después en una escena los que han estado en situaciones adversas saben que es muy complicado. O sea, uno se centra mucho en lo que hay que hacer con el paciente. El médico obviamente que está pensando en ver cómo aborda, qué va a hacer, qué no va a hacer, el enfermero si tiene que colocar una vía, si tiene que colocar una sonda, si tiene que reponer volumen, el chofer ya está pensando qué camino va a ser el mejor, posiblemente a qué lugar vamos a ir, si es algo para bloque quirúrgico, si es algo que va a ir a una puerta, si es algo que va a ir a un CTI, si es algo que va a ir a hemodinamia. Estamos todos pensando desde nuestro lugar en lo mejor para esa persona que ni siquiera sabemos cómo se llama muchas veces. Y ahí es cuando quizás perdemos la referencia del otro que decimos, del entorno. Policía y bomberos obviamente no están con eso y sí están con otras cosas. Y quizás en un segundo, como pasó y se soltó la bandera, cambió algo. Alguien sacó un arma de fuego, viene un familiar que no estaba y cambió. Y claro, los 3 integrantes del equipo agachados, que muchas veces estamos agachados con el paciente, porque cuando lo pones en la camilla, regla de oro, lo pusiste en la camilla, subilo, el chofer arranca, cuidando que sus compañeros van a ir haciendo maniobra y salís de la escena. Eso al menos a mí me lo enseñaron de chiquito. Cargá al paciente y llévatelo. Hay lugares donde muchas veces lo cargamos y ni siquiera hacemos nada. Y el chofer, como es un chofer sanitario y maneja una ambulancia, sabe que los compañeros quizás hasta hagan maniobras estando parados en la ambulancia. Y muchas veces, una cosa que parece tonta, a las ambulancias le quitan el espejo retrovisor. La ambulancia tiene que tener espejo retrovisor porque el chofer tiene que ver lo que pasa en el salón. Y lo mejor sería que pudiera comunicarse con los compañeros, porque el paciente puede modificar su situación y necesitar hacer una maniobra rápidamente. O imagínense tener que intubar a un paciente con un vehículo en movimiento. En otros países lo hacen. Acá, por el tipo de vehículos que tenemos y por lo que son las calles, lo más seguro que el laringo le haga... te quedes con la quijada del paciente arriba. Parece algo tonto, pero si ustedes se ponen a razonar, detener la ambulancia mientras el chofer no puede parar en la medio de la calle, tiene que buscar un lugar seguro, detener la marcha, recién ahí empiezan a tomar el material. Fácil ahí son 10 minutos. Y al menos en Montevideo, en 25 minutos, y lo digo porque lo he hecho, atravesás Montevideo. Desde un punto al más lejano te lleva 25 minutos con sirena abierta. O sea que si 10 minutos, imaginen lo que es para el paciente. Y son cosas que uno va viendo y va previendo también. ¿Queda otra? La idea es esa, de que cuando vamos a un ambiente... Cuando vamos a un ambiente hostil, la idea es esa, es centralizarse en lo que tenemos que hacer nosotros, como el trabajo nuestro para el cual estudiamos, pero a su vez protegernos nosotros mismos. O sea, tengo que hacer un electro al paciente, no, el electro se lo hago arriba. Si el paciente está en paro, acá estoy masajeando y el electro se lo hago arriba, no se lo hago acá. Subo a la ambulancia y me voy. Es así. En una puerta de emergencia hay gente agresiva, hago lo que tengo el paciente, si tengo que correrlo, lo corro, pero me voy de ese sector, de ese lugar me voy. No es que nos quedamos y no pasa nada, a mí no me van a pegar, sí, pasa. Sí, pasa. ¿Está?
Medidas de seguridad. En caso del que llamado sea en un domicilio, todo el equipo asistencial estará atento al entorno sin descuidar la atención inmediata, segura y rápida. En caso de violencia verbal o física del paciente o algún familiar del equipo asistencial deberá mantener la calma y avisar de inmediato a la policía. Intentará en todo momento mantener el control y, si no fuera posible, retirarse del domicilio de inmediato. Debe avisar al coordinador de la situación actual, debe realizar la denuncia policial a donde corresponda por la zona. Y todo esto que yo leí va a quedar siempre a criterio de las personas que estén en ese lugar y vean cómo se desarrollan las circunstancias. Hay casos de compañeros que cargaron un cadáver en una camilla, lo siguieron masajeando y se fueron con un muerto hasta la puerta de un hospital, porque un familiar sacó un arma de fuego y dijo: si él no se salva, ustedes tampoco. Y se los digo de verdad, esto no es leyenda urbana. Entonces, claro, ustedes pueden venir a esta charla y yo puedo venir y decirles todo eso, pero lo que tiene que haber siempre en todo el personal de salud, y si no es de salud, lego, es sentido común. Tenemos que entender que cada uno tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando y qué es lo mejor que puede hacer para el paciente y para uno. Hay un dicho que dice: rescatista muerto no salva a nadie. Te lo enseñan siempre. O no pasar de ser una víctima a ser 2 o 4. Quizás es difícil que en una charla alguien les pueda solucionar todas las situaciones que van a ver. Pero siempre queda algo de todo esto de que viene Ana y dice, viene Ariel dice, Alejandro dice, y después va a venir también Fabricio y dice, y siempre queda algo. Y está buenísimo para todos siempre intentar hacer una charla, un curso, lo que sea, mismo hacer masaje cardíaco. Por más que todos digamos yo lo sé hacer, está buenísimo hacerlo en un muñeco. Está bueno, siempre hacerlo. Hacerlo, hablar, escuchar e intercambiar. Porque es la manera que uno se lleva conocimiento para uno. Y después lo va a aplicar en el lugar que esté. Ya sea acá, en Carmelo o donde sea. Por eso hay gente que viajó de lejos para acá, Maldonado. Son cosas que se valoran. Muchas veces en el ambiente, a veces se dice: no, pero tengo 20 años de experiencia, tengo 30. Gastá 2 horas, te ves con gente conocida, capaz que ves caras que hace pila que no conoces, y siempre alguna cosita te llevas. Pasa en todos lados, pasa siempre. Por eso la idea de esta sociedad, que es lo que estamos intentando hacer, de que trabajemos en equipo todos por igual. Acá no existe que está la jerarquía, el médico, el enfermero, el licenciado. Acá somos todos iguales. Por eso la idea y el sueño nuestro es que este año hagamos todo el país con distintas clases de todo tipo. Y eso fue lo que se propuso para el congreso que vamos a hacer en noviembre, que todos aporten, que el enfermero que quiera dar una clase tiene todo el derecho a hacerlo igual que un médico. Ha pasado y pasa que en muchos congresos solamente para cierto nivel, licenciados y médicos. Acá no, acá en esta sociedad somos todos iguales. Todos tenemos algo para aprender y todos tenemos para enseñar. Entonces siempre yo a veces cuando ven en el WhatsApp: chiquilines, pónganse las pilas. Sí, pónganse las pilas. Hagan clases, formen compañeros, hablen con nosotros para hacer en cualquier departamento. Hay una charla de esto, una charla de lo otro. Sí, cómo no, estás apoyado, vamos arriba. Esa es la idea. Compartir todo ese conocimiento. Los médicos, los licenciados, los enfermeros, la policía, los bomberos, los rescatistas, los de salvamento de la playa. O sea, todos aprendemos. Esa es la idea de esta sociedad. Que todos propongamos trabajos, que todos propongamos tareas y que todos propongamos charlas. Acá no existe jerarquía. Acá existe, somos todos iguales para aprender lo que es la emergencia. Es así. Gracias a todos. Para que no se aburran un poco, si quieren hacemos unos 10 minutitos de pausa, si quieren. Perdón si aburrimos un poco, pero... Los muchachos que vinieron, que yo no los apunté, por favor si me pueden esperar, si le tomo los datos.